Estamos aquí con Marilo Navarro, responsable de Europa Direct en Melilla, y con Gabriel Navarro, responsable de la oficina Informa Joven del Ayuntamiento de Murcia. Esta tarde, Europa Direct, la oficina, organiza una conferencia sobre información juvenil y redes sociales. Y Gabriel Navarro es un experto de esto. Si te parece, vamos a tocar de manera general qué puntos vas a abordar esta tarde en la conferencia. Sí, bueno, buenos días, buenas tardes. Gracias por la invitación a estar aquí con vosotros y compartir esta sesión. Y lo que vamos a tocar va a ser fundamentalmente un repaso de qué es lo que está aconteciendo con los jóvenes, no solamente de la generación, digamos, que se llama de los millennials, que tienen ahora menos de 30 años, sino incluso la generación más joven, que se denomina por algunos expertos generación Z, aunque yo sé también que a los jóvenes en general no les gusta que se les clasifique, pero al menos eso permite un poco entender qué es lo que está aconteciendo con ellos y concretamente en qué tipo de conductas se están realizando con el uso de los medios de comunicación, de los social media, de las redes sociales y de las tecnologías de información, ¿no? El uso de los móviles, etcétera, ¿no? Y qué manejo están haciendo de la información en general, ¿no? Y esto, por un lado, dirigido a los mismos jóvenes que van a venir esta tarde y también a los técnicos que trabajamos con jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que conocer un poco cuáles son sus características para ver cuál es la manera más adecuada de poder intervenir con ellos, ¿no? Hay que conocer sus herramientas, sus cauces de acceso a esos medios de comunicación, su lenguaje y su manera, digamos, de compartir o difundir información, ¿no? Porque para nosotros una cosa muy importante es no solamente hacerles llegar información que sea de interés, que tenga un propósito para ellos, sino también, de cierta manera, estimularles para que compartan entre sus pares, sus amigos, sus colegas, esa información que pueda ser de interés, ¿no? Entonces vamos a hacer ese análisis de qué está sucediendo con los jóvenes, cómo intervenir con ellos, dar también alguna serie de pistas de cómo ser un poco más cautelosos a la hora de determinado tipo de conductas de riesgo en el manejo de las redes sociales, y vamos a tocar también un poco cómo desde los centros de información juvenil podremos, digamos, utilizar herramientas técnicas para acelerar, digamos, los procesos de difundir la información de interés, y qué recursos hay en Europa de interés a los jóvenes que muchas veces desconocen que existen. Ahí me das pie para hablar con Marilo. Marilo, ¿qué le ofrece Europa o la oficina de Europa Direct en Melilla? ¿Qué ofrece a los jóvenes? Vamos a ver, la Oficina de Información Europea, Europa Directo, es una oficina de información general, de temas generales de Europa. Tenemos también otra oficina dentro del proyecto Melilla, que es otra red de información, pero esta vez es específica, juvenil, como es Eurodesk. Entonces es un poco toda la información que damos es a través de los jóvenes, por eso Gabriel, al ser el jefe de la oficina Informa Joven y llevar ellos también el tema de Eurodesk, pues es la información que vamos, todos los programas juveniles que hay, pues desde Servicio Voluntario Europeo, Diálogo Estructurado, Intercambios Juveniles, son la información que vamos a transmitir a los jóvenes y por las que más nos vienen a preguntar en la oficina. Gabriel, hemos pasado, en cuestión de 20 años, hemos pasado de no tener correo electrónico ni siquiera teléfonos móviles a depender prácticamente de estar enganchados a las redes sociales. El otro día estaba leyendo unas encuestas que decían que la mayoría, el 92% de los españoles tiene teléfono móvil y el primer requisito a la hora de comprarlo es que esté conectado a internet. O sea, la gente necesita estar conectada, necesita compartir lo que hace. Eso es verdad, incluso antes de compartir hay ya sociólogos que han identificado lo que es un concepto que es la hiperconectividad y la necesidad, digamos, del anclaje social, de estar como vinculado de manera permanente, ya sea a su propio grupo familiar, ya sea a su grupo de amigos, su grupo de trabajo también en cierta forma, ¿no? Pero fundamentalmente los dos primeros ámbitos. Y se está convirtiendo en una herramienta, en un elemento de identidad propia. Es decir, yo esta tarde también hay una parte de la intervención mía que es un poco sorpresa, y es ver qué pasa, qué se ve en la carátula principal de un móvil de un joven de 30 o 25 años de edad
¿Y qué se ve en la portada principal de un móvil de un joven de 15 años? ¿Qué se ve? Totalmente distinto. Es decir, las herramientas, las aplicaciones, la cantidad de cosas que uno muestra en uno y en otro es totalmente distinto. Simplemente ya eso significa un elemento identitario importantísimo, ¿no? El móvil se ha constituido, el móvil nos constituye en cyborg, es decir, esa idea del cyborg de que combinamos, digamos, lo que es nuestra corporeidad con lo que es una herramienta artificial y tecnológica que nos permite ver más allá, comunicarnos más allá, estar vinculados con más allá de lo físico, eso es lo que nos está cambiando nuestra mentalidad y la mentalidad social en general en los teléfonos móviles, ¿no? Y es un proceso imparable, ¿no? Lo que sucede es que mientras que los adultos o los más adultos el uso es, digamos, muy concreto, en algunos casos muy funcional, hay, por ejemplo, un sector de población de entre 40 y 50 años que sí tiene, digamos, un conocimiento mayor y hace una explotación mayor de las aplicaciones de los móviles, también un poco el sector entre 30 y 35, de los millennials más mayores. En cambio, los más jóvenes hacen un uso que no llega al 10% de los recursos que tiene el móvil. Incluso hay un estudio, que yo voy a hacer mención esta tarde, un estudio realizado en Bruselas, en Bélgica, hace ya unos 3 o 4 años, muy interesante, sobre jóvenes desfavorecidos en el uso de los móviles y en el uso de las herramientas tecnológicas, y ellos mismos manifestaban que tenían un temor enorme a qué va a pasar en su futuro por no saber explotar al máximo todos los recursos que tiene un móvil. Y esto es un tema que hay que debatirlo. ¿Para qué utilizan exactamente los adolescentes el móvil? Prácticamente lo utilizan para reforzar su propia identidad, su propio ego, es decir, el Instagram, por ejemplo, al final la fotografía, los típicos selfies, eso lo que hace un poco es pues lo mismo que un adolescente hace 30 años intentaba mostrarse de una manera singular, vistiendo de una forma o peinándose de alguna manera particular, pues dice, ahora mismo lo que hace es que lo muestro y lo difundo entre mis amigos, y lo que estoy buscando es que mis amigos me reconozcan en esa imagen que yo estoy trasladando, ¿no? O me recurro al Snapchat, ¿no? Que el Snapchat es esa aplicación en la cual supuestamente yo transmito una imagen y a los 10 minutos o 24 horas, esos son los límites que te permite Snapchat, esa imagen desaparece, aunque se ha comprobado, y yo esta tarde lo voy a comentar, que no, que lamentablemente pues hay que ser más cautos y que lamentablemente hay aplicaciones en los móviles que pueden captar esa imagen antes de que se desaparezca, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos. Pero estos son, digamos, dos aplicaciones que los millennials pues no las usan tanto, ¿no? Es decir, los millennials a lo mejor comparten más enlaces, los millennials a lo mejor están más en Facebook que los de la generación Z. Si la generación Z está en Facebook es porque quieren mantener las amistades que ya tenían de antes, pero no para buscar nuevas amistades. Eso lo intenta hacer más con el Instagram, por ejemplo. El WhatsApp también es un elemento, digamos, de mantenimiento del grupo, aparte de que cada vez es chocante, ¿no? Pero es decir, cada vez usan más el WhatsApp para compartir los trabajos de clase. Es decir, después ya no sé, porque tienen que trasladar eso del móvil a un PC para poder operar con ellos, pero es llamativo un poco los usos que están realizando de ese tipo de herramientas, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Facebook, llama la atención que hasta hace un par de años, un estudio también se hizo en Europa y concretamente en Gran Bretaña, los jóvenes estaban temerosos de que su madre les pidiese amistad en Facebook, porque a ver qué respuesta da, ¿no? Es decir, para quedar más o menos bien, ¿no? Hace 2 o 3 años había como un distanciamiento de los jóvenes y un temor a cómo ir operando en Facebook por el temor de que sus padres o otros familiares pudiesen conocer lo que estaban compartiendo, porque no tenían un dominio muy claro de lo que es la configuración que permite Facebook, ¿no? Ahora la gente más joven ya ha perdido el miedo o controla más lo que es la configuración de Facebook, y ya puede trabajar más con los grupos, ya intenta
limitar en mayor medida qué tipo de información voy a difundir en Facebook en tal grupo o en tal otro grupo, si es el grupo familiar o si es el grupo de amiguetes, ¿no? Y bueno, ahí también se están notando ciertas variaciones, ¿no? Es bastante llamativo, ¿no? Y lo que también es verdad, y esto trataré de comentar de ello, es que está habiendo unos flujos enormes en los cambios de la conducta de la gente con el uso de las redes sociales. Lo que ahora mismo estamos notando, podemos ver con una fotografía en los estudios sociológicos que se hacen al respecto, de aquí a 1 año o 2 años pueden cambiar totalmente. Entonces, uno de los retos que tenemos los técnicos que trabajamos con juventud es estar muy pendiente de cuáles son esos tránsitos, cuáles son esos flujos de que los mismos jóvenes están realizando sus conductas con las redes sociales para saber dónde están. Es decir, antes, hace 20, 30 años, nuestra preocupación era: tengo que ir al instituto, tengo que ir a la casa de juventud, allí donde había casa de juventud, o tengo que ir a las plazas donde están los jóvenes, ¿no? Ahora, aunque no hayan dejado de estar ahí, tengo que ir al ámbito virtual, y el ámbito virtual está en las redes sociales. Entonces, eso es, digamos, lo que nos ha cambiado de una manera radical lo que es nuestra manera de trabajar. ¿Y eso cómo cambia la sociedad? ¿Cómo cambia la vida? ¿Qué nos queda por delante? Mira, hay un término de estos palabras científicos que se traen de la matemática, de la ciencia física, de todo esto, y se aplica a la tecnología, y que haya algunos estudiosos que lo están aplicando a las generaciones más jóvenes, que es el término de singularidad. Es decir, es cómo los componentes artificiales, los desarrollos tecnológicos que se han ido implementando en nuestra sociedad, forman ya parte tan intensa en nuestra vida que no se sabe exactamente dónde van a llevarnos estos cambios. Entonces, lo que se sabe es que estamos en un proceso de cambio abismal, de una manera totalmente radical, pero es difícil dar una respuesta clara a esa pregunta. Es decir, y por eso se habla de la singularidad, ¿no? Es decir, singularidad tecnológica, ¿no? De que están habiendo esos cambios. Por ejemplo, hay un cambio cognitivo que se está notando en las generaciones más jóvenes, ¿no? Y es que ahora prestan atención a una cosa novedosa no más de 8 segundos. Todo lo que supere 8, estamos hablando de medias, obviamente, todo lo que supere 8 o 10 segundos que le haya concentrado un foco en un momento dado, quiere decir que, bueno, es algo que le puede interesar más, ¿no? Pero más allá de ese periodo, o sea, lo que no les haya conectado o enganchado en ese periodo, difícilmente les va a mantener la atención. Bueno, pues ahí hay un cambio cognitivo provocado también por todo este impacto de lo audiovisual, impacto de lo tecnológico, impacto también de lo inmediato, porque hay una cosa también bastante llamativa, y es que cuando nosotros, que somos ya, yo personalmente más viejo, éramos más jóvenes, sabíamos que llamábamos por teléfono a un amigo o a una amiga, y más tarde o a posteriori íbamos a vernos con ellos o con él y hablaríamos de tal o cual tema, ¿no? Ahora eso ya no existe, es decir, como tal. Es decir, el dilatar en el tiempo, lo que es el transmitir una emoción, un contenido, una imagen, un documento, una sensación, lo que sea, ahora es totalmente inmediato, ¿no? Esto también está haciendo cambiar cognitivamente a la gente más joven, ¿no? No quiere decir que sea malo de por sí, ni que sea bueno de por sí, ¿no? Pero paciencia no tendrán mucha. Justo, ese es uno de los elementos que se está notando, es decir, de que lo quieren ya todo y lo quieren ya. Pero fíjate que paralelamente a eso, están mostrando, y esto es lo que nos dicen los estudios sociológicos, una conciencia bastante mayor que los millennials en todo lo que tiene que ver con la necesidad del cuidado del medio ambiente, la necesidad de la paz. Llama la atención de que, por ejemplo, mientras que los millennials compartían todo y eran muy transparentes en su comportamiento, los más jóvenes lo que quieren es crear ellos. Te encuentras con que, por ejemplo, en YouTube, de los vídeos más vistos por los mismos jóvenes son aquellos que están producidos por los mismos jóvenes. E incluso algunos de ellos son unas chorradas, una tontería graciosa, sin duda, tendrá su punto, ¿no? de atractivo, ¿no? Pero
te encuentras con que ya los jóvenes ya no es que vayan a compartir algo que han visto en un sitio u otro, sino son ellos mismos los que se lanzan a producir un vídeo, un corto de 5 minutos, 3 minutos de YouTube para expresar una idea, o expresar una queja, expresar lo que sea. Eso ya está también provocando un cambio muy radical en relación a las generaciones anteriores. ¿Eso a dónde va a llevar? Pues probablemente hay algunos que dicen que esto va a llevar también a que esta generación más joven vaya a ser más participativa. Lo que ahora mismo nos preocupa también de que, oye, no llegan los jóvenes o no vienen a nuestros centros como venían hace años otras generaciones, pues algunos investigadores están diciendo que este tipo de cambios van a provocar o llevan la tendencia de convertirse en un preámbulo de una participación social mayor, ¿no? Más que nada por el hecho también de que quieren ser protagonistas ellos mismos, ¿no? De lo que producen, de lo que elaboran, etcétera, ¿no? Obviamente hay que ser cautelosos, todo esto son datos a nivel general. Cuando se ha hecho un estudio sociológico, los elementos que destacan más. No quiere decir que todos los jóvenes de la generación Z respondan a estos perfiles, ni que todos los millennials respondan a estos perfiles, ¿no? Pero sí que son elementos singulares que están determinando una novedad en relación a las generaciones anteriores. Con la victoria de Donald Trump en Estados Unidos se ve que hay como un ambiente en contra de la globalización. ¿Quiénes son más antiglobalización, los millennials o la generación Z? Yo creo que tanto la generación Z como... Bueno, la generación Z, como son los teenagers, no pueden votar, es decir, son menores de... quizás los que son menores de 20 sí, pero vamos, normalmente en los adolescentes creo que también allí son mayores de 18 años los que pueden votar, ¿no? Entonces, no obstante, la generación Z comparte con los millennials, son los realmente nativos digitales en la generación Z, porque los millennials nacieron con los PCs, con el comienzo de Internet, que empezó en el 96, 97, pero todo el impacto, digamos, de los móviles y de las nuevas tecnologías y de las nuevas redes han sido la generación Z los que han mamado de ese contexto tecnológico, ¿no? Entonces, tanto los millennials como los más jóvenes son grandes defensores de la globalización, sin duda, ¿no? Y de hecho, es decir, hay un dato significativo como en Estados Unidos de que si se hubiese contado exclusivamente con el voto de los millennials, la gran mayoría de estados de Norteamérica habrían ganado Hillary Clinton en vez de Donald Trump, ¿no? Algo parecido sucedió también con el tema del Brexit en Gran Bretaña, ¿no? Es decir, son los jóvenes los que votaban a favor de permanecer en la Unión Europea porque también consideraban que su futuro profesional, empresarial, laboral, etcétera, estaba más vinculado digamos, a esa globalización y ese gran mercado que es Europa que la gente más mayor, ¿no? Que son los que votaron más a favor de Brexit. Al hilo de que está hablando de Europa, Marilo, ¿cómo es la generación? O sea, ¿cómo son los millennials que van a la oficina de Europa Direct? ¿Cómo son los jóvenes que se acercan a vuestra oficina? Yo diría que son más la generación Z los que se acercan, sobre todo por un tema bastante recurrente que es el Servicio Voluntario Europeo. Yo voy a dar las sesiones o talleres informativos a los centros educativos y, entre otros temas, les expongo cuáles son los programas que tienen juveniles que tienen acceso. Entonces, el Servicio Voluntario Europeo tiene unas connotaciones y unas características que se adaptan más a los jóvenes a la hora de poder trabajar. Entonces vienen preguntando básicamente por eso, por la homologación de títulos, sobre todo los que quieren salir a estudiar fuera. Les hablo de las redes que hay europeas que les ayudan. ¿Salen muchos melillenses jóvenes a estudiar en Europa? No, no salen tanto, la verdad es que no. Les explican las cosas y bueno, o por ejemplo el Servicio Voluntario Europeo, es hacer un voluntariado en otro país. Entonces tiene pues una gratuidad, les pagan el viaje, les pagan la comida, el alojamiento y tal, pero cuando les dices que tienen que hacer una carta de motivación, se echan para atrás. ¿Y eso por qué? Bueno, habría que ver un poco aquí concretamente en Melilla por qué sucede esto, aunque yo creo que eso sucede en muchos otros sitios de España. Yo creo que hay una cuestión también de falta de práctica, ¿no? De falta, digamos, de haberse enfrentado al hecho de tener que
defenderse, tener que mostrarse como son, justificar que quieren hacer algo de una manera más o menos razonada. No es fácil, digamos, hacerles entender esto, pero hay que trabajar con ellos. De hecho, yo puedo deciros que en el caso de Murcia, bueno, Murcia es uno de las concejalías de juventud que más tiempo llevan trabajando en programas europeos. Se cumplían ahora, creo que eran 18 años, es decir, ya es toda una temporada importante, ¿no? Y hemos enviado en este periodo un programa que hay dentro de mi concejalía especializada en estos temas, casi 450 jóvenes de Murcia a hacer voluntariado en otro sitio de Europa, y hemos recibido, creo que eran 56 voluntarios de muchos países europeos para hacer trabajos y labores en el municipio de Murcia, ¿no? Fundamentalmente en el ámbito de juventud y ocio, pero también en otros sectores, ¿no? Y hay que destacar, por lo que comentaba Mariló, la importancia que esto tiene y que deberíamos de trasladárselo a los jóvenes también melillenses, puesto que no solamente es un componente importantísimo en el aprendizaje personal, sino que ya de cara al futuro laboral, a nivel europeo, el hecho de haber realizado un servicio voluntario europeo da un valor enorme, es un plus importantísimo, Incluso ya en lo que es el currículum europeo hay un apartado específico para que la persona, el joven, coloque ahí toda la información de qué trabajo de voluntariado ha hecho, ya sea en su localidad, ya sea en el ámbito europeo, ¿no? Y esto cada vez tiene más importancia. En Estados Unidos se viene haciendo desde hace muchísimos años. Hay más tradición de trabajar en los colegios ya con el voluntariado. O en asociaciones o en colectivos. El voluntariado además no solamente abarca temas sociales, que puede abarcar muchos temas, desde temas medioambientales, temas deportivos, es decir, que hay muchos temas. Cada joven tiene que buscar el que a él más le agrada o más va con sus características, entonces buscar dentro de una base de datos. ¿Dónde está la oficina de Europa Direct para que se acerquen los jóvenes que quieran participar en un voluntariado, les pagan viajes, les pagan todo? Está en Proyecto Melilla, pero vamos a ver, esto no es que das un botón y te vas al día siguiente, esto es un proceso. Hay que buscar cuáles son los programas a nivel europeo que están aprobados por la Comisión, cuáles son los que se adaptan y empezar a enviar cartas de motivación. Puede ser un escrito, puede ser un vídeo que haga presentándose la persona. Es decir, que hay muchas formas de hacer una carta de motivación, no es solamente un papel. Y luego enviarlo. Puede ser que envíes una carta y con una sola carta se ponga contigo en contacto la entidad que está buscando voluntario, o puede ser que envíes 1000 cartas y no recibas respuesta. Pero bueno, hay que insistir. De Melilla se han ido voluntarios, pero es lento, es un proceso lento. Cuando vienen todos emocionados, cuando les doy los talleres en los centros, se emocionan, sobre todo cuando hablas del tema de la gratuidad y cuando hablas del tema de que es un valor efectivamente añadido para ellos, pero cuando vienen, y además de que tenéis que hacer esto, que hay que hacer este trabajo, yo os ayudo en todo el proceso, os ayudo a preparar ese documento, cómo enviarlo, cómo hablar con las entidades. Vale, y ahí se queda. A lo mejor a los 2 o 3 meses vuelven otra vez la misma persona a preguntar lo mismo. Y ahí va. Gabriel, para los medios de comunicación, todas las nuevas tecnologías sigue siendo un reto. Nosotros tenemos, en el caso de los periódicos, tenemos lectores asegurados de 60, de 50 en adelante, tenemos lectores asegurados porque son más de papel. Pero ya los jóvenes no van al papel. Eso. Aquí en Melilla lo que hemos hecho nosotros en El Faro es damos la noticia en papel y además un código QR al final de la noticia con un formato vídeo, porque es la única forma que hemos encontrado para enganchar a los jóvenes con la información. Me imagino que los medios de comunicación tendremos que seguir modificándonos. Sin duda, ahí ya está diciendo un ejemplo, en el caso del QR, otra cosa es ver si en el comportamiento habitual del joven, si no accede al papel, cómo va a ver el QR en el papel. Es decir, por ejemplo, ¿no? Es decir, es otro de los elementos. No, está claro. Entonces, por eso yo creo que es más eficaz el trabajar y en irradiar al máximo en las redes sociales cualquier producto que hagáis, ya sea lo que pongáis en la página web del Faro, ya sea incluso los vídeos que podáis editar, porque lo que está claro es que, por ejemplo, aparte de esas herramientas que he dicho, Snapchat y de WhatsApp, el otro gran escenario donde están los jóvenes es en YouTube. Y cada vez, y más de hecho, el aumento de usuarios de YouTube se da fundamentalmente en la población joven y justamente en los más jóvenes, la generación Z. Hay centros en los cuales y medios en los cuales elaboran píldoras informativas
que duran poco, pero que son suficientes como para llegar a ese público más joven y siempre, claro, que aborden una cosa que es fundamental, contenido que sea de interés para la gente joven, ¿no? Ahí hay otro riesgo, bueno, otro reto. El otro reto es que generalmente los medios de comunicación tradicionales, su target, su público objetivo prioritario son los mayores de 40 años, mayores de 30 y tantos años y los mayores de edad. No te encuentras lamentablemente mucha información de qué es lo que hacen los jóvenes en los medios de comunicación tradicionales, salvo cuando hay una catástrofe, un desastre o un delito o una cosa así un poco más o menos llamativa, o bien un tema relacionado exclusivamente con un asunto festivo, ¿no? Y de ocio, ¿no? Entonces yo creo que hay que romper un poco una lanza a favor de que hay jóvenes que están haciendo cosas muy interesantes y jóvenes muy jóvenes que lo están haciendo, que hay que ver dónde se encuentran, que hay colectivos y asociaciones de jóvenes que a lo mejor duran muy poco, tienen una duración de vida muy corta porque la gente va cambiando mucho, pero a lo mejor en ese periodo de tiempo han realizado una serie de actos interesantísimos y todo esto en los medios de comunicación tradicionales no se muestra, con lo cual ¿cómo va a encontrarse el joven identificado con las noticias que se muestran en los medios de comunicación si no hay reflejado nada de lo que los mismos jóvenes producen? Salvo esas cuestiones más bien de carácter negativo o que responden, digamos, a una serie de prejuicios o de estigmas, ¿no? De que el joven es así, ¿no? Es decir, el joven es el que provoca accidentes, cuando se sabe que los mayores accidentes se producen por parte de varones mayores de 40 años, o el joven es el mayor drogadicto, cuando se sabe que es verdad que hay sectores de población juvenil en determinadas zonas que hay unos niveles de drogadicción altos, pero que eso no responde exclusivamente a un perfil de joven, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que romper un poco eso. Es decir, señores, los jóvenes hacen cosas interesantes, que no interesan a los adultos, pero son interesantes para ellos. Entonces los medios de comunicación tendrían que hacer un esfuerzo por incorporar eso que producen los mismos jóvenes. Es un poco la... Pues nada, lo dejamos aquí. Muy bien, ha sido un placer. Muchísimas gracias por venir, pasar por aquí por el plató de Faro TV. Muy bien, gracias a vosotros.